Buen día. Nosotros somos el equipo 3 que está conformado por Ana Daniela, Andrea de la Rosa y yo, Juan Carlos Villarreal. Y pues les vamos a presentar nuestro reporte final sobre nuestra centrifugadora. El propósito de la creación del sistema de centrifugado busca la separación de las partículas. Se decidió utilizar como elemento de separación el aceite usado, ya que esta es una sustancia que a lo largo de los años ha ido contaminando la fauna en general, debido a que es pues, un material que se adhiere fácilmente al agua, a la arena y hasta a los seres vivos, como son los animales. Principalmente se pensó en su eliminación instantánea, pero se consideró primeramente el pasarlo por un proceso donde se divida las partículas contaminantes y solo dejando el aceite para que éste se pueda reutilizar, aparte para poder usarlo con fines lucrativos, pero a la vez amigable con el medio ambiente. Por lo que el objetivo principal del modelo experimental es que al introducir el aceite de la centrifugadora logre separar la mezcla homogénea y así poder obtener un líquido sin ninguna impureza, sin afectar sus propiedades originales, con el fin de lograr volver a darle un uso. La importancia de poder lograr desintegrar los componentes es que se evitará el daño a la fauna del país, así como también la producción excesiva de este material perjudicial, puesto que se le podría dar un doble o más uso. Primeramente, lo que hicimos fue este, proponer unas ecuaciones para modelar la dinámica de las partículas de la sustancia. En este caso, pues las dividimos en dos, que es en el eje X y en el eje Y. Este, la ecuación en X está dividido por la velocidad angular, la masa, la densidad, el volumen y la fuerza de fricción en el eje X. Y en el eje Y está dividido por la gravedad, la masa, la densidad, el volumen y la fuerza de fricción en el eje Y. Los valores que logramos obtener son la velocidad angular con 24.29 radianes sobre segundos, la densidad de la sustancia, que era 950 kilogramos por metro cúbico, y el radio de la centrífuga, que era de 0.047 metros, y un coeficiente de arrastre de figura de 0.09 de la partícula. Y ya después con estos datos logramos calcular la velocidad, la masa y el coeficiente, no, la fuerza de fricción. Bueno, en la descripción del prototipo, este fue un sistema creado todo con materiales reciclados y no usados, pero que todavía tenían funcionamiento. Está compuesto por un recipiente de plástico, de esos que usamos en la cocina. Sus medidas son 66.5 milímetros por 94 milímetros. Aquí se invirtió el líquido que elegimos el aceite usado como componente para separar, el cual cuenta con una densidad de 950 kilogramos metros cúbicos. Cabe recalcar que todas las medidas fueron calculadas previamente, entonces estos datos son parte de nuestras estimaciones. Esto funciona todo por medio de un motor, como se observa en la imagen, el cual es de un ventilador de CPU llamado cooler, el cual cuenta con revoluciones por minuto son de 231.96 y su carga de voltaje son 9. Los cables que son extra o están integrados, que no son parte del sistema y fueron previamente integrados, son el cable que es un eliminador de corriente de un cargador también reciclado. Este se conecta a la luz para poder darle funcionamiento al motor y sea posible todo el proceso de centrifugado. Ahora les voy a mostrar el video de la función de nuestra centrífuga y les voy a explicar un poco qué es lo que sucede. Bueno, aquí está el funcionamiento de nuestro sistema. Como pueden observar, en medio del recipiente se puede lograr apreciar muy apenas una partícula de aceite que se está separando. Lo que hace es que al momento de las partículas de aceite que pueden volverse a usar de los contaminantes que contienen.
Y bueno, en nuestras pruebas experimentales previo a todo este funcionamiento, tenemos como tiempo de separación aproximadamente 1 segundo, ya que como tenemos, nuestras revoluciones por minuto son de 231.9, como ya había mencionado previamente, con 1 segundo basta para que nuestra partícula pueda dividirse completamente, ya que pues el movimiento es demasiado rápido. El torque fue calculado con la ecuación de 1 medio por masa por radio al cuadrado menos la densidad de nuestro líquido por pi por 2 gravedad al cuadrado por todo lo que están viendo ahí está en los datos de arriba, y todo eso es multiplicado por la aceleración, lo cual nos dio 0.00062. Lo utilizamos para poder calcular nuestra potencia y asimismo utilizamos nuestra velocidad angular, lo cual nos da 0.015, y utilizamos 1/4 de litro, que es 0.25 litros. Ahora los resultados numéricos. Este es el código que utilizamos en MATLAB. Se presenta a continuación. Y bueno, primero la ecuación en X, se utilizó la ecuación presentada en ecuaciones a utilizar. A esta se le despejó el cambio de velocidad en X sobre el tiempo para que nos quedara como todo en función de ella. Y pues en el código se representa como AdN a la velocidad de en X como B de N y a la posición, o sea, X como Y de N. Entonces la ecuación queda de la manera que está presentada en pantalla y se puede observar dentro del ciclo for del código. Y pues ahí está el código. Y esa es la gráfica que nos despliega su posición, su velocidad y su aceleración en el tiempo. Después, para la ecuación en Y, al igual que en la de X, se despejó el cambio de velocidad sobre tiempo y se le representó igual con AdN, también la velocidad en Y, y pues la posición en Y. Entonces nos queda la fórmula como se presenta en pantalla y nuevamente está dentro del ciclo for del código. Este es nuestro código. Y aquí está la gráfica de la posición, de la aceleración y de su velocidad con respecto al tiempo. Conclusiones. Pues en general el prototipo descentrifugado. Conclusiones. Pues en general el prototipo descentrifugado que se creó, trabajó como se predijo, con una velocidad muy aproximada a la calculada y obteniendo el resultado esperado, que era pues la separación de elementos de la mezcla, que en este caso era el aceite. Y además tuvo un comportamiento de inicio a fin muy similar a lo que habíamos estimado. Mis conclusiones personales son que pues hacer este proyecto fue realmente muy interesante y enriquecedor para nuestra comprensión de la física. Fuimos aprendiendo conceptos en las clases que poco a poco fuimos incorporando al reto hasta llegar a esta entrega final. Vimos aplicados los conceptos de movimiento en un contexto real. Pudimos analizar este movimiento y entender la física detrás del funcionamiento de la centrifugadora. Y pues esto empleando las ecuaciones que vimos en clase y utilizando los datos específicos para nuestro experimento. Y bueno, al incorporar también herramientas como MATLAB, ampliamos nuestro panorama de la manera en que podemos resolver futuros proyectos. Bueno, como mi conclusión personal es algo parecida a la de mi compañera Ana Daniela, creo que desde mi punto de vista hacer el proyecto físico y poder ver el movimiento de la partícula y su separación me ayudó más a aterrizar todos nuestros ejercicios teóricos, lo cual probablemente al momento de estar haciéndolos no los comprendía al 100%, pero al momento de plantearlos en vivo, en momento real, creo que me fue mucha más ayuda y comprensión, sobre todo el estar viendo su función. Y de una mejor manera entendí todos los procesos y creo que se vio en el reto, ya que fue más fácil para mí poder desarrollarlo. Este proyecto me permitió comprender muchos conceptos de física que antes desconocía y que ahora puedo lograr aplicarlos para comprender muchos fenómenos físicos, como es el rotacional. En un comienzo, pues este proyecto fue complicado porque se desconocían muchos factores a tomar en cuenta al momento de realizar las ecuaciones para determinar el movimiento de las partículas en las centrífugas. Sin embargo, pues poco a poco logré comprenderlos.
y ponerlos en práctica para predecir y modelar el movimiento de estas. El producto resultante de este proyecto fue muy bueno, pues logramos obtener todos los datos necesarios para modelar el movimiento de estas partículas en nuestra centrífuga, y pues por mi parte adquirí muchos conocimientos de este proyecto, tanto físicos como de programación y matemáticas. Ahora pasaremos a responder las preguntas. Explica el concepto de integral definida y de un ejemplo claro de su aplicación. Pues la integral definida es la suma de números infinitamente pequeños delimitado por un rango que se plantea en una integral misma. Entonces, pues, teniendo esto en cuenta, un ejemplo claro de su aplicación es el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos. Pues como dije anteriormente, la integral es la suma de las partes infinitamente pequeñas de un área delimitada. La pregunta número 2 es explicar el proceso seguido para encontrar el momento de inercia de su contenedor en rotación. Si cambia la velocidad de rotación RPM, varía el momento de inercia de su contenedor. ¿Y por qué? Bueno, en nuestros cálculos podemos ver cómo es que se desarrolló la fórmula para poder sacar la inercia, cómo integramos cada una de pequeñas ecuaciones a una misma para poder calcular la inercia total. Por lo que aquí podemos observar que realmente no estamos utilizando las revoluciones por minuto, que son los RPM. Sin embargo, si la velocidad angular llegara a cambiar, probablemente llegaría a afectar la ecuación y por ende llegaría a afectar los RPM, ya que en los dos se utiliza y es un elemento o parámetro esencial dentro de nuestros cálculos. La siguiente pregunta es comparar una integral definida con su proceso de cálculo contra el de algún método numérico. Y bueno, una integral definida es de las maneras más precisas para poder calcular la integral, ya que pues se integra la función y se sustituyen los variables del límite superior menos los del límite inferior, comparado con algún método de numérico como puede ser Euler o como el método de Simpson también. Estos son más aproximaciones que un cálculo de precisión como lo es la integral definida. Ahora la sección de preguntas B. ¿Cómo fue asignada la posición de las partículas en su simulación de MATLAB? Si hubieran tomado en cuenta un proceso aleatorio, ¿qué función de MATLAB les permitiría tomar valores al azar? Y bueno, nosotros asignamos la posición de las partículas en el origen, o sea, en 0, 0, para que fuera más sencillo tener pues un punto de referencia inicial para ver el movimiento que tuvieron. Pero pues si hubiéramos decidido tener algún valor aleatorio, se puede usar la función que tiene MATLAB de random para que nos diera pues valores aleatorios y poder utilizarlos. La segunda pregunta o explicación es: explique cómo se determinó el paso de tiempo de t en las gráficas obtenidas de posición y velocidad y cómo afecta dt a sus resultados finales. Bueno, para poder determinar nuestro tiempo en nuestro reporte, aquí utilizamos un ciclo for, el cual trabaja cada una de nuestras variables con el tiempo. Entonces, si nuestra pregunta dice que cómo afecta dt a sus resultados finales, realmente es que todo nuestro ciclo está trabajando con el tiempo. Así que cualquier diferencia o cambio dentro del tiempo afecta a todos nuestros parámetros dentro y por ende afecta la gráfica que nos lanza el programa. Ya la última pregunta es: ¿qué parámetro físico obtienen si integran la función de velocidad contra tiempo? ¿Y cuál de las reglas vistas en clases es mejor para aproximar el valor de dicha integral? La función de velocidad respecto al tiempo es la definición del fenómeno de la aceleración, que está dada por la diferencia de velocidades por un tiempo determinado. Entonces, al parámetro físico que se obtiene al momento de integrarla, pues es la velocidad. Y pues esto, una forma de aproximar este valor es por una integral definida, ya que es el método que más se acerca al valor correcto. Sin embargo, otra forma de obtener un valor muy aproximado es a través de la regla de Simpson, que combina pues la regla de Simpson 1/3 y 3/8 que vimos en el módulo de computación. Este no es tan exacto como la integral definida, sin embargo es muy aproximado. Eso sería todo, muchas gracias.